Vamos a contar un poco el tercer trimestre de Edenor. Vemos el perfil de la compañía, donde más o menos usa el 19% de la energía total de la Argentina. Tiene un alcance de 3 millones de clientes, trabajan 4.862 empleados, tiene una energía vendida, en realidad comprada, de 19.512 GMHz. Y por último, en principio, vemos que, que el destino de las acciones de Edenor, o el origen, mejor dicho, Pampa Energía tiene el 56,3% de la compañía, ANSES el 27,8%, y después flotando está el 15,9%, donde como ADR, o sea, que cotiza en la bolsa de Nueva York, un 10,1% de las acciones, y acá en nuestra bolsa solamente el 5,8% de las acciones. Bien, bueno, vamos a analizar el tercer trimestre. Como dijimos, el acumulado del tercer trimestre es un saldo negativo de 1.838,78 millones de pesos, aunque el tercer trimestre da un saldo positivo de 100,123 millones de pesos. El año pasado acumula un saldo de 17.058,63 millones de pesos, principalmente por un acuerdo de regularización de obligaciones. Esto es un resarcimiento por incumplimiento de promesas de aumento tarifario, que lo último que hizo el gobierno de Macri fue pagarle la diferencia entre lo que Edenor iba a cobrarle al cliente con el congelamiento, ¿no? Ok, seguimos. Bueno, como punto saliente se tiene la baja de calificación de las obligaciones negociables a acciones por la calificadora SP Global Rating de RAPE a RAS SC+, es un escalón con perspectiva con el siguiente fundamento: perspectiva negativa, reflejando una menor flexibilidad financiera para hacer frente a los compromisos venideros. Eso es lo que SP Global Rating calificó a esto. Bueno, el último ejercicio la sociedad registró un capital de trabajo negativo, fundamentalmente por la suspensión de la actualización de tarifas desde el febrero del 2019, donde se vio agravada por la pandemia, sin acciones paliativas de parte del gobierno argentino, como si se hizo en otras partes del mundo. Acá recalcan esto: una empresa de servicios públicos, ¿no? O sea, donde los usuarios necesitamos para producir. ¿Cómo puede ser financiada si estamos acostumbrados hace muchos años a que el gobierno la subsidie y no hay otra manera de generar ganancias, de generar ingresos? Más que es una empresa de servicios públicos, donde no tiene que ser necesariamente sustentable económicamente, sino que tiene que funcionar. Y esto, el gobierno estuvo ausente, los gobiernos estuvieron ausentes con esta empresa, excepto la primera parte del gobierno de Macri, que donde las inversiones se aprovecharon, pero se dolarizaron las tarifas también. Ok, esto es una opinión personal. Seguimos. Los ingresos por servicios acumulados son de 65.920,66 millones de pesos, una caída del 25,3% respecto al anterior. Los costos de ventas totales acumulados son 55.235,6 millones de pesos, ahorrándose un 21,4% en el interanual. Las compras de energía forman parte del 75,5% de los costos, y cayeron un 24,8%, aunque el volumen de compra subió un 1,2%, pero esto por la reducción del precio de energía. O sea, Edenor consiguió a mucho menor precio que el mismo trimestre del año pasado. El EBITDA de ventas acumula un 7,83, el año pasado acumulaba 13,6. Vemos un poquito esto del EBITDA y cómo fue calculado. Acá tenemos que el EBITDA ha bajado un 57% con respecto
al año pasado, y acá vemos el resultado. Seguimos, que después tengo unos puntos. Bueno, acá por segmento se tiene de mayor a menor la facturación. Uso residencial y alumbrado público, 64%, una baja del 21%. Esto es la gran mayoría de los usuarios, ¿no?, residenciales. Y se incluye alumbrado público, todas las lámparas que vemos en la calle. Grandes demandas, grandes empresas, que es un 21,1%, cayó un 37,8%. Bueno, ya sabemos por qué. La demanda mediana bajó un 33,7%. Asentamientos y peaje, esto llama la atención porque el año pasado se pagó 1.000.000 de pesos, más o menos, 1.000.000, 1.000 y pico de pesos, 1.000 millones de pesos, y este año hubo una entrada de más del doble. O tal vez por urbanización de asentamientos o de barrios, hoy de barrios de emergencia, y de hecho el peaje o fue subsidiado por el Estado, no sé, pero me llamó la atención. Las inversiones se redujeron un 28% por retraso de obras por la pandemia. En cuanto a inversiones, acá vemos en qué fueron basadas, que generalmente para nuevas conexiones y para mejoras en la estructura de red, apagó todas, mantenimiento, requisitos legales, comunicaciones y telecontrol. Y con respecto a al grupo al subgrupo, a la segmentación del ingreso, tenemos que acá lo que me llama la atención, que con menor uso de energía, asentamientos y peaje, se ha facturado el doble. Si no hay una explicación a eso. Ok, seguimos. Ahora vamos un poco con el volumen. El consumo de energía total subió un 1,3%, a pesar de que los ingresos bajaron, pero bueno, por el precio de la energía. El uso de residencial de alumbrado público, que es el 58,6%, se incrementó un 8,46%. Bueno, asentamiento y peaje bajaron, grandes demandas bajado, y la demanda mediano fue la que más bajó, que es la pyme. Vamos un poco a ver el cuadro, que acá lo describe muy bien. Vamos a agrandar esto. Y acá tenemos que los residenciales, que ocupa gran parte de los clientes, pero que usa 47,3% de la energía total, subió en los últimos meses. Bueno, la gente se quedó en la casa, que es lo que único que era, pero todo lo que sea comercios bajó, industriales bajó, sistema de peaje bajó, alumbrado bajó y asentamiento subió, justamente. Bien, pero asentamiento es como residenciales, o sea, la gente se siguió quedando en la casa. A eso voy. Bueno, seguimos con esto. Los gastos administrativos y comerciales suman 10.481 millones de pesos, subiendo un 1,55% a nivel interanual. Bueno, esto se destaca el rubro previsión de desvalorización de créditos, con un 160,3%. Bueno, esto se imputaron toda la provisión que se hizo para desvalorización de créditos por venta y otros por la morosidad, obviamente. Donde acá vamos a ver que estos se imputaron 3.019,6 millones de pesos y el año pasado 1.159,83. Bueno, la morosidad fue 2 veces y media más que este año. El rubro de remuneraciones tuvo una caída del 8,5% interanual. Bueno, los resultados financieros acumulan un negativo de 7.126,7 millones de pesos. Acumulaba un 9.940,7 millones de pesos del año pasado. Esto es principalmente por la disminución de la deuda financiera por tipo de cambio. Se imputaron como RECAN 6.001,8 millones de pesos, que es un 48,7% menos que el tercer trimestre del 2019. Acá
pasamos, vemos que la deuda y que la diferencia de cambio ha perjudicado más o menos el doble. Y con respecto al RECAM, tenemos que, bueno, se imputaron 11.693 millones contra 6.001. Bueno, tenemos la deuda asciende a 73.323 millones de pesos, una suba del 4% trimestral, pero con un componente del 13,4% en moneda extranjera. El año pasado, bueno, el trimestre pasado tenía un 16% del componente de moneda extranjera. Tenemos que la deuda, acá justamente ya de plazo vencido ya tiene 17.239 millones de pesos. Eso hace que sea más del cuarto de a vencer, ¿no? Incluso a vencer es algo como 22.000 millones de pesos, algo así. Bueno, y por último el flujo de fondos, que por suerte está mucho más cash que el año pasado, es la única buena, pero esto se debe principalmente a un acuerdo con Gamesa que financia la deuda y que ese financiamiento se han imputado 12.763,5 millones de pesos. Lo que hace que el flujo de fondo final de 9.002 millones de pesos, 30 veces más de 30 veces que el año pasado, justamente por eso. Bueno, las perspectivas como una manifestación épica expresa que ante tantas adversidades, congelamiento, disminución de demanda de energía, pandemia, recesión, etcétera, etcétera, la sociedad logró sostener la mejora en sus niveles de calidad de servicio junto con el uso eficiente de recursos. Y por último los ratios, la liquidez baja de 0,73 a 0,69, la solvencia de 0,98 a 0,84, el valor del libro es 80,93, 3 veces y media más que la cotización, 28,9, por ende la capitalización el costo de la empresa está subvaluado, vale 26.197 millones de pesos, que es más o menos un poco más de un tercio de la deuda. La pérdida acumulada es de 2,1 pesos por acción. Muchas gracias.